Bueno, mi nombre es Luis Alberto Merol Vitalboa. Vamos a ver hoy el laboratorio sobre administración de usuarios y grupos en Linux. Entonces, ahí existen básicamente tres tipos de usuarios. Están los usuarios normales, que son usuarios, por decirlo así, usuarios novatos en el sistema, que no cuentan con privilegio para acceder a todos los recursos del sistema. Está otro tipo de usuario, que es el usuario del sistema. Son usuarios creados por el sistema cuando se instala inicialmente para administrar algunos servicios que cargan automáticamente cuando arranca el sistema operativo. Y está el usuario root, que es el usuario con más privilegios, es el superusuario del sistema. Tiene todos los privilegios sobre los recursos y se encarga de la administración en los sistemas GNU Linux. Entonces, precisamente en este laboratorio vamos a ver a tratar con ese usuario root. Con ese usuario es que vamos a hacer toda la operación. Entonces ingresamos a ese usuario root con el comando sudo-s. Escribimos sudo sudo-s y accedemos. Bueno, ahora me pide la contraseña. Le damos la contraseña y automáticamente entramos al usuario root, que es el usuario que administra todo el sistema. Aquí, de esta manera sabemos que estamos trabajando desde el usuario root. Aquí nos dice. Entonces, con ese usuario root podemos utilizar, por ejemplo, la administración de los grupos y los usuarios. Podemos crear usuarios, crear grupos. Por ejemplo, podemos realizar diferentes tareas administrativas, entre las que ya les mencioné que está crear los grupos y los administrar. Entonces, para crear un grupo se escribe el comando que se llama add group. O bueno, vamos a empezar con los usuarios. Vamos a mejor a crear un usuario. Add user. Colocamos, por ejemplo, el usuario ingeniero. Perdón, puse 3D. Entonces add user ingeniero. Listo, me pide una contraseña. Confirmar, me pide unos datos, nombre. Esta información no es necesaria, pero sin embargo se la puedo dar. Y así, esa información básica que me pide el sistema para que el usuario se registre. Me pregunta si la información es correcta. Le doy que sí y listo. Aquí tengo ya mi usuario creado. Vamos a crear otro usuario, así con el comando add user. Vamos a crear el usuario, por ejemplo, licenciado. No, mejor vamos a crear el usuario informático. Y nuevamente me pide la contraseña. Confirmo contraseña. Información. Entonces pongo, por ejemplo, Beto
siguiente modelo, etcétera, etcétera, esa información. Si la información es correcta, coloco que sí y listo. Ya tenemos dos usuarios en el sistema. Como estoy aquí en la máquina virtual, entonces esos usuarios, si yo quiero, por ejemplo, identificarlos, también los puedo identificar así. Le doy ID, coloco informático, cualquier nombre del usuario, de cualquier usuario que haya creado, y me aparece esta información que tengo aquí. Aquí aparece los grupos donde se ha creado el grupo principal y el grupo donde está. Lo que pasa es que él crea un grupo. Si no encuentra grupo, el usuario tiene que estar en un grupo. Entonces él mismo, si no existe, lo crea. Aquí está: nuevo usuario, nuevo grupo. Con el mismo nombre se crea esa información. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a crear ahora un grupo. Vamos a crear el grupo con el siguiente comando. Puedo escribir add group y por ejemplo pongo Lorica, y ahora pongo por ejemplo add group, Montería, y listo. Ahí se está creando. Vamos a crear otro para que haya más grupos. add group, ahora coloco Sagún. Listo, se ha creado el otro grupo. Entonces ahora, para visualizar esos grupos, es con el comando cat, el fichero etc, coloco otra vez la barra inclinada y le doy group, y esto es lo que me aparece. Míralos aquí donde están. Aquí me aparece el ingeniero, el informático, Montería y Sagún. ¿Qué pasa con estos dos primeros? Recuerden que estos dos los creé como usuario y no como grupo, pero como no encontraron un grupo, automáticamente se creó con el mismo nombre del usuario que yo le di. Entonces por eso aparece como grupo, porque yo le di aquí en comando para que me visualizara los grupos aquí, y me arrojó esta información también. O sea que son grupos con los mismos nombres de usuario. Eso es lo que me quiere decir: grupos con los mismos nombres de usuario. Ahora, si yo quiero eliminar un usuario, lo hago con el siguiente comando. Por ejemplo, si yo quiero eliminar un usuario, escribo del user y por ejemplo vamos a borrar el usuario ingeniero. Ya se me dice que se ha removido el usuario ingeniero. Entonces ahora vamos a visualizar para corroborar esa información. Coloco etc y group. Y listo, miren que no aparece, sino de informático hacia abajo. Lógicamente, si se borró el usuario ingeniero, también se borra el grupo. Sin embargo, yo visualicé los grupos, pero si yo quiero exactamente visualizar los usuarios, escribo esto:
para ver los grupos, bueno, los usuarios, se escribe el comando así, el mismo cat etc pero con passwd. Entonces escribo etc y passwd. Entonces este fichero es un fichero plano que contiene una base de datos con toda la información de las cuentas de usuario creadas en el sistema. Entonces su estructura es así: primero está el usuario, después aparece la contraseña, después aparece el ID de usuario, el ID del grupo, bueno, comentario opcional, la ruta del directorio de trabajo y la CIEL utilizado que utiliza el usuario o el intérprete. Entonces básicamente eso. Listo, ya sabemos que por ejemplo con Womin nos da el nombre del usuario del sistema, y también se pueden hacer muchas cosas, se pueden editar o como ya le he dicho, borrar usuarios con otros comandos. También se puede borrar con userdel en vez de usar add-user, o sea, userdel así, userdel. También sabemos que está que se llama se llama del user, de deletear, del user, así. Entonces eso ha sido todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.